el seguro social que iguala a hombres y mujeres debería regir este año. En cantidad de personas beneficiadas con toda esta reforma, este año será de 954.000. O sea, como les decía, esta reforma es el ideal, es la que sueña un político, efectos positivos inmediatos, rédito electoral automático, y las consecuencias negativas, si existen, serán diferidas en el tiempo, cuando las elecciones ya hayan pasado, cuando ya no estén, cuando otros tendrán que dar explicaciones de lo que ellos no hicieron. Es prácticamente perfecto. ¿Quiénes son los ganadores? Obviamente Gabriel Boric, Janet Jara, la ministra del Trabajo, y Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Es ganador Gabriel Boric porque encontró, como les decía, un legado, algo que va a quedar y que sobra de él. Muchísimos van a ver incrementada su pensión y se lo deberán a él. El Partido Comunista, estando preso en su casa su anterior candidato presidencial, Daniel Jadue, un hombre que según la Fiscalía es un vulgar delincuente, tiene como consecuencia de todo esto a mano una candidata presidencial alejada de la incontinencia, de la vulgaridad de Jadue, pero con los mismos ideales. Janet Jara podría ser la candidata obvia del Partido Comunista. Las publicaciones del Partido Comunista con Janet Jara sonriendo en medio de espigas amarillas, símbolo del PC, demuestran que el Partido Comunista podría apostar por ella. Janet Jara en estos instantes no aparece en las encuestas, pero es la única candidata viable del PC. Y en esta parte, una observación. No hay ningún país democrático en el mundo en que gobierne el PC. Y un PC que no reniega de la versión leninista, como el PC chileno, que apoya a Putin en su invasión a Ucrania, a Lukashenko en Bielorrusia, con su reciente reelección con el 80% de los votos, que apoya a la dictadura cubana y que apoya a Nicolás Maduro y su régimen. Un partido comunista que ante las pruebas presentadas por la Fiscalía del involucramiento del régimen chavista en el asesinato en nuestro país de Ronald Ojeda, no se arruga en desestimar esas pruebas y pedir o criticar a nuestra Fiscalía por falta de seriedad. Todo esto es estrambótico. Un régimen que ataca a Boric, el régimen chavista, que decide terminar con las relaciones diplomáticas y ahora que terminó con las relaciones consulares, cerró los 2 consulados que Chile tenía en Venezuela. Y pese a todo esto, sigue el Partido Comunista apoyando, como si fuera un partido que en esto prefiriera su preferencia ideológica a la dictadura chavista en contra de nosotros. Un partido que prefiere el internacionalismo frente a nuestros intereses nacionales. Y un Boric que pasa por alto todo esto, que habla de ultraderecha, obviando que gobierna con la ultraizquierda. Una doble moral de aquellas. Las contradicciones afloran. Y eso no es todo, porque el PC, el Partido Comunista está ahí, con estas contradicciones que afloran, que supuran, yo diría, y sin embargo, el PC podría tener una candidata presidencial importante. Es verdad que el PC está dividido, aunque en los extraños comicios internos recientes ganó la dupla que sustenta todo esto, o sea, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa. ¿Qué hará Janet Jara? Ella niega toda intención de ser candidata presidencial, pero ¿y si el partido se lo pide? El otro ganador es Mario Marcel. Tanto que en el Partido Socialista ha resurgido la idea de que podría ser un candidato presidencial. Ahora, Marcel ha cometido muchos errores, digámoslo, no es un simpático, y sus posibilidades son escasas. Hablamos de todo esto porque terminada la reforma se perfilan las candidaturas presidenciales. Se van a tener que definir ahora en marzo. En el Partido Socialista todavía están soñando con Michelle Bachelet, además. Camilo Escalona dijo que tiene una conversación pendiente con Bachelet. Si Carolina Toá podría unificar las fuerzas del PPD, es la expresidenta Michelle Bachelet la que lleva de todas maneras la ventaja para unir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista nuevamente, unir a toda la izquierda. Ahora, ella tendrá que responder un montón de cosas. En este escenario, si es que Michelle Bachelet se decide, la marchita figura de Carolina Toá
la candidata del PPD se secaría aún más. Toa hoy día marca solo 3 puntos en las encuestas. Prácticamente no tiene posibilidades. En el PPD circula un informe que se titula Volver a creer, volver a crecer. O sea, lo del PPD es triste. Hay que recordar que Jaime Quintana, el senador, presidente del PPD, fue el autor de la retroexcavadora, o sea, de la idea de que había que cambiarlo todo, y fue el que dijo que Sebastián Piñera debía someterse a un parlamentarismo de facto, o sea, a un golpe de Estado dado por ellos. El PPD llama a volver a creer. La verdad es que en el PPD las cosas están malas, su candidato Ana Muarca, y por lo tanto está en una mala posición en estos momentos. Mientras tanto, hay un incipiente movimiento de la democracia cristiana, de los liberales, del Partido Regionalista Verde Social, de llevar un candidato que excluya al Partido Comunista y por lógica consecuencia al Frente Amplio. O sea, la ADC, liberales, Partido Regionalista Verde Social, están invitando al Partido Socialista y el PPD a eso. Sería como reconstituir la antigua concertación. Más de algunos han sugerido que con un candidato como Eduardo Frei podrían ganar la presidencia, porque buena parte de la derecha votaría por Frei, como ocurrió cuando votaron por Claudio Rego, cuando enfrentó a Karina Oliva por la gobernación de Santiago. Y esta sería la única posibilidad de que no gane la derecha. En el transcurso de la tramitación de la reforma previsional, la derecha se debilitó. 2 partidos, el republicano, con José Antonio Kast, y el nacional libertario, ya prácticamente formado de Johannes Kaiser, estuvieron en contra de la reforma. Los demócratas estuvieron divididos. Matías Walker a favor y Jimena Rincón en contra. Los socialcristianos estuvieron en contra. Chile Vamos a favor, pero su candidata Evelyn Matei estuvo prácticamente silente. Justo cuando hay además que liderar. Cuando se aprobó, la reforma emitió una declaración. Dijo que es una alegría ver que quienes querían destruir un sistema y generar reparto, hoy celebran que el 6% de los trabajadores y heredables, como siempre sostuvimos. Claro, pero de ese 6%, un 1,5% es el préstamo. Es poco para la candidata Matei. Decir solamente eso y nada más. No solo eso, está en la discusión que hubo en la interna de la derecha, que Evelyn Matei dijo que habían caído en una virulencia difícil de justificar. Yo sospecho que de todo este proceso la derecha sale debilitada, abollada, dividida, y que la reforma previsional, insisto, tiene los créditos de Boric y su gente y no los créditos de ellos. En la derecha, además, la aparición de Johannes Kaiser ha ido relegando a José Antonio Kast, el que perdió novedad. No tiene propuestas y no tiene claridad. En la última encuesta CADEM, Kaiser está sobre Kast y Kaiser progresivamente está entrando en sectores populares. Paso a otro tema. 1 de junio de 2022, Gabriel Boric está en ese instante dando su primera cuenta pública, mostrando lo que va a hacer en su gobierno. Una cuenta pública repleta de promesas de un mundo mejor. Se venía la nueva Constitución, se venían solo cosas buenas. Entre esas cosas buenas estaba el proyecto Gas a Precio Justo, porque los precios del gas, por el maldito modelo neoliberal, eran injustos. Ellos entonces se iban a remangar y iban a eliminar tanto abuso. Solo para comenzar, Boric dijo: avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por la ENAP, que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precio justo durante este año. O sea, se prometía un gobierno ejecutivo, de inmediato 100.000 familias. Ese año, el programa Gas de Chile lo lanzaron al mes siguiente, estaba hablando 1 de junio, en julio lo lanzaron. ¿Quiénes? El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y el ministro de Energía de la época, Claudio Huepe. Y hubo un montón de marketing. Pintaron los balones de gas de color rosado. Y el lanzamiento fue en Chihuayante, con Giorgio Jackson, ataviado con una bufanda larga, ancha, muy elegante, adornado él con un gorro de lana rosado, el color era ese, el rosado, sobre su cabeza. El gorro no era de lana chilota, gruesa, sino una lana fina, suave, chic, podríamos decir, si es que Chihuayante estuviera en París.
Las redes sociales del gobierno replicaban todo esto con un tam-tam selvático. Todo esto con mucho marketing. ¿Cómo era el plan piloto? Primero se beneficiarían 3.000 familias de Chihuayante, San Fernando y Quintero con 6.000 cilindros de gas. Solo para dimensionar, en nuestro país se comercializan 20 millones de cilindros al año. Esto eran 6.000. Eran los tiempos en que muchos suponían que George Jackson era una especie de iluminado,